Muy buenas tardes. Continuando con la dinámica de la reunión y en vista de lo desfasado del tiempo, vamos a empezar con el simposium de resultados o reporte de resultados de los estudios o de los registros mexicanos Premier, RENAMEVASC y Premier, hechos o realizados en su mayoría por los que aquí estamos en este momento. Todos los que estamos aquí prácticamente participamos en ambos registros. Por lo apretado del tiempo, sí nos han pedido el doctor Arauz que nos ajustemos a los 10 minutos o menos, si es posible. A manera de introducción, daremos simplemente un avance de lo que son estos dos registros. El doctor Cantú así me lo ha pedido. Entonces, los registros mexicanos de enfermedad vascular cerebral básicamente son registros hospitalarios y algunos de ellos, pocos, son registros multicéntricos como los que tenemos en este momento. La Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular ha sido la pionera y básicamente fue durante el mandato de la presidencia del doctor Carlos Cantú que se iniciaron estos dos proyectos, el RENAMEVASC, que fue un estudio colaborativo, prácticamente fue sin apoyo financiero para su realización, y posteriormente se empezaron a trabajar con el estudio Premier y actualmente con el registro ENDAGA. En estos dos ya hubo un apoyo por parte de la industria farmacéutica sin compromiso alguno. Las características de ambos registros, del estudio RENAMEVASC, que es el Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral. Este estudio se corrió del año 2002 al 2004. Del primer registro mexicano de isquemia cerebral, se continuó de 2005 a 2007. Las características de los estudios: son estudios observacionales los dos, son estudios multicéntricos, hospitalarios, de pacientes consecutivos. Incluyen las características, una de las diferencias es que en el RENAMEVASC se incluyen a todos los tipos de pacientes con enfermedad vascular cerebral, a diferencia del Premier, en donde solamente se incluyen a pacientes con infarto cerebral y con ataque isquémico transitorio. Todos son más de 18 años. Y una de las características del RENAMEVASC es que los pacientes son incluidos en los primeros 15 días de luego de haber ocurrido el EBC, y en el Premier en los primeros 7 días de su evento. Por sus características, el estudio RENAMEVASC puede ser considerado un estudio transversal, es prácticamente un registro de egreso hospitalario, y el registro Premier cumple con todas las características para ser definido como un estudio prospectivo, porque tiene una evolución a largo plazo. En el RENAMEVASC se incluyen 2,000 pacientes con todos los tipos de enfermedad vascular cerebral. El 50%, como ya veremos, de ellos son infarto cerebral. En el Premier son 1,336 pacientes incluidos. Los centros son 25 centros en el RENAMEVASC, 59 en el Premier, con 27 investigadores en el primero y 101 investigadores en el registro Premier. Los objetivos son muy parecidos en ambos registros: conocer los aspectos demográficos, factores de riesgo, métodos diagnósticos, qué hacemos para hacer el diagnóstico del infarto cerebral, cómo tratamos al infarto cerebral en fase aguda, a varios tipos de enfermedad vascular cerebral en fase aguda, y posteriormente conocer su evolución al egreso hospitalario, al primer mes y a los 3 meses. En el estudio Premier son básicamente los mismos objetivos, solamente que allí se le da un seguimiento mayor a los pacientes hasta el 1, 3, 6, 9 y 12 meses principalmente, con muy pocos casos o algunos casos hasta los 18 meses. Entonces, básicamente el punto de corte es al año como un principal objetivo. Por eso es que consideramos al RENAMEVASC un estudio transversal, porque la mayoría de los pacientes, pues la información es al egreso. Por ser un estudio colaborativo, de buena voluntad, hay poca observancia de su seguimiento a los 3 meses, entonces se pierde mucho paciente, se pierde mucha información. De los productos del RENAMEVASC tenemos 6 abstracts que han sido presentados en congresos internacionales, con 2 artículos in extenso. Del estudio Premier tenemos 5 abstracts presentados en congresos internacionales y un artículo in extenso que actualmente se encuentra en revisión. Estos trabajos han sido presentados en el AJA, en la Academia Americana de Neurología, en Europa, en la European Society Congress y en el Congreso Mundial de Stroke. Estos son algunos de los trabajos que se han presentado en esos congresos y para los cuales hemos invitado ahora a algunos de sus colaboradores para que nos amplíe la información de esos títulos.
Estos fueron presentados en 2006, ya son trabajos del registro Premier. Este también es del Premier. Ahorita vamos a ver los resultados que nos van a presentar. Este es del registro Rename Basque, fue presentado en San Diego en el año 2006. Este también es un trabajo del Rename Basque, hiperglicemia en pacientes con infarto cerebral, va a ser presentado ahorita, fue presentado en Chicago el año pasado. Estos son trabajos presentados este año del registro Premier. Fueron presentados en San Diego como pósters, como abstracts. Es el registro Premier en su evaluación global. Es un trabajo que se hace sobre el tiempo de arribo a los hospitales en el registro Premier. Y otro que compara las características de la atención en pacientes que acuden a medios privados contra aquellos que acuden a medios hospitalarios. De los artículos dijimos tenemos dos in extenso, este del doctor Arauz y colaboradores, en donde analiza los hallazgos de la isquemia cerebral transitoria, ahorita nos va a presentar la doctora Berta Torres, y este de hemorragia subaranoidea, también del registro Rename Basque, que va a ser presentado el día de mañana por el doctor Erwin Chicuete. Entonces, vamos a tener 10 minutos, a los 9 vamos a pasar una papeleta para decirles que solamente les falta un minuto. Al final de las presentaciones habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y empezamos con la doctora Berta Torres, que nos va a presentar las características de la isquemia cerebral transitoria del registro Rename Basque. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Antonio Arauz por invitarme y de verdad es un placer compartir pues, con estos ponentes tan extraordinarios. Estoy muy contenta, muy complacida de estar aquí y de saludar a algunos de mis colegas, amigos. Yo voy a presentarles el tema que ya se comentó, de pronóstico a corto plazo de la isquemia cerebral transitoria. Los objetivos del estudio fueron dos: determinar la prevalencia, los factores de riesgo vascular y evolución a 30 días en pacientes con isquemia cerebral transitoria. Segundo, analizar los cuidados médicos aplicados en la atención a estos pacientes. Y como ya se comentó, que fue el primer registro hospitalario multicéntrico, donde participaron 25 hospitales de 14 estados de la República Mexicana, y que fue en este periodo cuando se incluyeron de noviembre del 2002 a octubre del 2004. Fue un estudio observacional y bueno, todo el mundo conocemos la definición, que afortunadamente creo que ya está cambiando, porque la duración para decir isquemia cerebral transitoria era de 24 horas con recuperación espontánea completa, que su origen sea vascular como resultado de trombosis arterial o embolismo asociado con enfermedad arterial cardíaca o hematológica. Bueno, carotidios, los eventos carotidios, aquellos que tuvieran afección motora sensitiva o de lenguaje, aquellos que tuvieran afección como ceguera monocular eran adjudicados a territorio retiniano, y lo de la circulación posterior, pues todos los que tuvieran vértigo, disfagia, disartria y otras manifestaciones que todos conocemos. Estos son los resultados. Durante este periodo se incluyeron 2,000 pacientes, de los cuales 97 tuvieron isquemia cerebral transitoria, es decir, aproximadamente el 5%. 56 corresponden a las mujeres y 41 hombres, con una edad promedio de 69 años, más o menos 11.4. Esta es una gráfica que muestra pues, los hombres, las mujeres, cómo estaba distribuido. Generalmente se puede observar que es mayor, generalmente se observa que son mayores de 65 años, y podamos también observar que 58 fueron tratados en hospitales de tercer nivel y los restantes en hospitales de segundo nivel. Los datos demográficos y factores de riesgo en estos 97 pacientes destacan los antecedentes. Dos antecedentes que son muy importantes, que son la diabetes mellitus, que casi la mitad de los enfermos tenía ese antecedente familiar,
e hipertensión arterial en una tercera parte de los pacientes. Y como enfermedad propia del paciente, observamos que eran hipertensos hasta casi un 64% de los pacientes y una tercera parte tenía un tratamiento regular. La diabetes mellitus en segundo lugar, y en esta gráfica podemos ver que la edad fue el principal factor, seguido de la hipertensión, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, y en esta gráfica no aparece lo que es el tabaquismo, que corresponde a un 25%. El territorio más afectado correspondió al carotidio en un 75% aproximadamente, y en la circulación posterior en el resto. Y la manifestación clínica más común fue el déficit motor, seguido de las alteraciones del lenguaje. El ataque isquémico transitorio fue atribuido a aterosclerosis en 63% de los casos y cardioembolismo en un 17% y enfermedad de pequeño vaso en 5%. Otras causas también se mencionan, pero fueron en menor proporción. Estos 97 casos, la mitad de ellos fueron hospitalizados para investigar cuál es la razón de tener ataque isquémico transitorio, y podemos observar que 26 fueron remitidos después de ser revisados en urgencia a la consulta externa para seguir su estudio. 20 pacientes acudieron a la consulta externa después de 48 horas de haber tenido el ataque isquémico. Los métodos de diagnóstico, es conveniente mencionar precisamente que fueron diferentes la atención que se dio en un segundo y tercer nivel, donde podemos ver que debido a la falta de disponibilidad de estudios como la resonancia, bueno, aquí hay mayor proporción de pacientes que en tercer nivel se observa que se realiza la resonancia magnética, igual que el ecodoppler carotidio, la angiografía y angioresonancia, a diferencia del segundo nivel. También las estrategias, cómo se manejó al paciente, por ejemplo, en la etapa aguda del infarto. Y podemos observar que los anticoagulantes hacen diferencia en favor de los pacientes tratados en el segundo nivel. Y las indicaciones a largo plazo, vemos que la aspirina fue usada con mayor frecuencia en hospitales de segundo nivel, y vemos que la terapia combinada antiagregantes, por ejemplo, vamos a decir clopidogrel y aspirina, fueron usados más por el tercer nivel. ¿Qué sucedió con estos pacientes? Los 97 pacientes se presentan, ya he dicho que 50 de ellos se internaron aproximadamente, 3 pacientes murieron, 2 tuvieron arritmia y 1 fue secundario a neumonía. Eso es en la evaluación inicial. Y al seguimiento, 14 de los pacientes tuvieron eventos, 9 tuvieron infartos cerebrales y 5 tuvieron otro ataque isquémico transitorio. En la evaluación inicial llama la atención que solamente 3 casos fueron sometidos a endarterectomía carotidia. ¿Y cuáles fueron los factores asociados a recurrencia cerebrovascular temprana? Fueron 2 factores que parecen muy relevantes y que se refiere a hipertensión mayor de 150 milímetros de mercurio, hipertensión sistólica, y el otro factor es la presencia de un infarto cerebral previo, o sea, el antecedente de haber tenido un evento previo. ¿Qué aprendimos con este estudio? Que los hallazgos, lo más importante, es que la baja frecuencia de eventos isquémicos transitorios registrados en este estudio es aproximadamente de 4.5, que la percepción por la población y servicios de urgencia de que la isquemia cerebral transitoria no es una emergencia médica, pues solamente la mitad fueron internados y fueron revisados. La alta frecuencia de recurrencias vasculares tempranas, que corresponde a un 16% en los primeros 30 días, y que vemos que 12% de esos fueron eventos desfavorables mayores, con 9 infartos y con 3 muertes. La baja utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos, como la endarterectomía, que solo se realizó en 4% de los casos y que correspondía básicamente al territorio carotidio retiniano. La conclusión de este artículo es el riesgo a corto plazo de infarto isquémico, muerte o isquemia cerebral transitoria es alto, y que estos hallazgos enfatizan que todos los pacientes con isquemia cerebral transitoria deben tener
deben tener una investigación rápida y manejo para prevenir un infarto mayor u otros eventos vasculares. Y me permití traer unas diapositivas que ya el doctor Merino nos hizo favor hace un momento de presentar en relación a la presencia de infartos tempranos, precisamente con el cambio de la postura de 24 horas y comentar que a los 1 hora 45 minutos ya se observan cambios que son estructurales y que corresponden a infarto y a la zona de penumbra, que se acaba de hablar ampliamente. Y esto es a las 7 horas, a las 13 horas, y bueno, 28 horas. Y podemos ver aquí cómo la extensión del infarto se hace a expensas de esa penumbra. Y es conveniente mencionar muy rápidamente también 2 diapositivas más que en relación a los factores de riesgo cerebrovascular en México, como en el 1993 se hizo una encuesta nacional de enfermedades crónicas, en el 2000 se realizó otra, y vemos el ascenso de la mayoría de todos los factores de riesgo, como es la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad. Vemos en todos un incremento que es, yo creo que bastante importante. Y comentarles que en el estado de Jalisco se encuentra una de las tasas más elevadas de hipertensión en el país y que debemos de trabajar, porque en esta diapositiva nosotros observamos en verde solamente los que están controlados, tratados y controlados, y para esta fecha observamos que solamente el 3% en esta fecha, en este momento, tenían control regular, y que para el 2000 que se volvió a hacer otro estudio, otra encuesta, ni siquiera el 15% de los pacientes están controlados de su hipertensión. Así es que tenemos una tarea muy intensa en lograr que todos esos factores de riesgo, que son los que ocasionan los ataques isquémicos transitorios, los infartos, nosotros tenemos compromiso con los pacientes de lograr un mejor control. Gracias. Muchas gracias, doctora Berta. Al final daremos pie a algunas preguntas. Enseguida viene el doctor José Antonio Fernández. Él nos va a hablar sobre hallazgos en la evaluación clínica y tipos de EBC en mestizos mexicanos de otro de los registros aquí mencionados. Buenas noches, vamos a tratar de ser lo más breve posibles en esto. Afortunadamente José Luis ya me ahorró bastante con relación a los registros. Ya sabemos aquí lo que es RENAMEVAS, Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral, y el estudio Premier, que es el primer registro mexicano de isquemia cerebral. Rápidamente, los objetivos del RENAMEVAS fueron describir la prevalencia de los tipos de enfermedad cerebrovascular en México, los datos demográficos, la prevalencia de factores de riesgo vascular entre los diversos tipos de enfermedad cerebrovascular, y establecer las complicaciones médicas y la estancia hospitalaria de acuerdo a los tipos de EBC. Asimismo, determinar la evolución clínica a corto plazo entre los primeros 30 días de acuerdo a los tipos de EBC. Esto me lo voy a saltar, ya lo comentó afortunadamente José Luis. En cuanto al método estadístico, todos los datos se enviaron hacia un archivo electrónico en la oficina de AMEVAX, donde se concentraron los datos faltantes, inverosímiles, que no se correlacionaban entre clínica con los estudios auxiliares, se refirieron a los médicos para que se aclararan. Y la calidad de los datos se aseguró en reportes mensuales, donde teníamos nuestro monitoreo. Las variables continuas se presentan como media más desviación estándar, con la mediana y el primero o tercer cuartil fueron comparados por ANOVA entre los grupos y los subtipos de ictus. Las variables categóricas se presentan como porcentajes, y la comparación de las variables categóricas en todos los subtipos de EBC fueron realizadas con las 2 pruebas de acuerdo a Pearson. Por consiguiente, los niveles de significancia se van a referir a las diferencias entre todos los grupos. Sabemos que se involucraron 2,000 pacientes en este estudio, de los cuales el 55% comprendieron mujeres de edad promedio de 61 años y 44.8% de hombres de una edad promedio de 62 años. La mayoría de las mujeres fueron más jóvenes que los hombres, con edades menores de 45 años, en una proporción de 21 contra 16%. El ictus en estas mujeres jóvenes fue principalmente relacionado con el embarazo y el puerperio en un 15%. Los tipos de ictus y datos demográficos en estos 2,000 pacientes, pues se connota que las mujeres tuvieron la mayor cantidad de eventos tanto hemorrágicos como isquémicos, y especialmente de trombosis venosa cerebral.
y que la edad mediana para sufrir una isquemia cerebral transitoria fue de 70 años, con oscilaciones de los 64 hasta los 78 años. Aquí la prevalencia ya en conjunto de los tipos de enfermedad cerebrovascular las tenemos encabezado por el 52% el EBC de tipo isquémico, seguido por la hemorragia intracerebral en 28%, la hemorragia subaracnoidea en 12%, el ataque isquémico transitorio en 5% y la trombosis venosa cerebral en 3%. La hemorragia subaracnoidea, si nosotros quitamos los centros que reclutaban a los pacientes referidos a tercer nivel, pues caía esta incidencia a 7.6%, es decir, los centros concentradores se quitan y es menor. De acuerdo a los tipos de EBC relacionados con los grupos de edad, pues tenemos que entre los 45 y los 70 años, pues prácticamente tanto los eventos hemorrágicos como isquémicos se presentan más. Es menester mencionar que en arriba del 80% de los casos correspondió a la trombosis venosa cerebral en mujeres de menos de 45 años de edad. Y el resto, en sujetos de más de 70 años, lo que más predominó fue el ataque isquémico transitorio, seguido por el EBC de tipo isquémico en un 40%. Ahora, los factores de riesgo vascular en los tipos de ictus, en este análisis, pues básicamente ustedes ya todos lo conocen. El EBC isquémico previo, como ya lo había mencionado Berta, pues se encontró con mayor incidencia tanto en el ataque isquémico transitorio como en el infarto de tipo isquémico. Lo mismo que la hipertensión arterial en ambos rubros, pero también como causa principal de hemorragia intracerebral. La diabetes mellitus llevó la punta también para el ataque isquémico transitorio y el EBC de tipo isquémico, mientras que la hiperlipidemia también fue causa de ataque isquémico transitorio, al igual que el EBC de tipo isquémico con significancia estadística. Los pacientes fumadores, que llamábamos fumadores, los que seguían fumando en ese momento en que se captaron, pues tendían a desarrollar lo que ya está bien descrito, tanto ataque isquémico transitorio, enfermedad vascular cerebral de tipo isquémica y hemorragia subaracnoidea en una proporción de 28%. Los grandes alcohólicos también desarrollaron ataque isquémico transitorio como en hemorragia intracerebral. La obesidad tendió a elevarse con relación a las encuestas de la ENSA 2000. La obesidad se relacionó arriba del 30% en los eventos tanto hemorrágicos como isquémicos, siendo mayor para el ataque isquémico transitorio. Y lo que son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular se relacionaron con una mayor incidencia de ataque isquémico transitorio e ictus isquémico. El embarazo y el puerperio pues tuvo su punta en 58% de los casos en producir trombosis venosa cerebral, en 45 de 304 mujeres en edad reproductiva. Cuando se analizó el tiempo de hospitalización y las complicaciones médicas en los diversos tipos de ictus, se encontró que los pacientes que habían sufrido hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea tuvieron el mayor tiempo de estancia hospitalaria. El tiempo, perdón, aquí está arriba, no es cierto, es trombosis venosa cerebral y hemorragia subaracnoidea tuvieron el mayor tiempo de estancia hospitalaria, perdón. Y las complicaciones, ahora sí, tanto en hemorragia intracraneal como en hemorragia subaracnoidea fueron en 44% para la hemorragia subaracnoidea y 40% para la hemorragia intracraneal. La hipertensión severa se vio más en los pacientes que sufrieron hipertensión intracraneana y en estos dos grupos, tanto hemorragia subaracnoidea como hemorragia intracraneal, fueron los pacientes que se complicaron más y requirieron de ventilación mecánica y asimismo desarrollaron a la postre neumonía. Los eventos cardiovasculares se vieron más asociados con la hemorragia subaracnoidea, especialmente arritmias cardíacas. El ranking modificado a los 30 días lo tenemos aquí distribuido en la gráfica de pastel. Ranking de 0 a 2, déficits leves en un 41%, un 38% tuvieron déficits de moderado a severo y 21% pues, fallecieron en estos grupos. De acuerdo al tipo de ictus y el resultado clínico en estos 2.000 pacientes, el ataque isquémico transitorio, pues los grados de ranking fueron los mejores, lo mismo que la trombosis venosa cerebral en un 73%. El EBC isquémico generalmente tuvo esta tendencia también a tener una buena evolución en un 41%, pero en una proporción pues no despreciable del 18%, pues hubo defunciones. Y el mayor rango de defunción se vio en los pacientes con hemorragia intracraneal arriba del 31%.
que superó a la hemorragia subaracnoidea. Voy a presentar brevemente lo que se publicó y se presentó en la 16ª Conferencia Europea de Stroke en Bruselas, Bélgica, referente al estudio Premier. Esto ya lo comentaron nuevamente, nada más, bueno, este fue un corte que se hizo, porque el registro en realidad empezó en noviembre del 2004 y terminó hasta diciembre del 2007. Se había propuesto terminar en febrero del 2006, pero se dio un tiempo adicional. Prácticamente toda la República Mexicana participó en este registro y varios neurólogos estuvimos involucrados en esto, neurocirujanos y algunos médicos internistas que se involucraron con la enfermedad cerebrovascular. Con respecto a la prevalencia y factores de riesgo de acuerdo al sexo, lo que vimos fue que los hombres son más fumadores y borrachos y que las mujeres tienden más a desarrollar hipertensión, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca congestiva como factores de riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular. Ahora, con relación a la evolución clínica a los 30 días en los 1.103 pacientes con infarto cerebral del estudio Premier, pues encontramos que el 60% caían en los rangos de ranking de 3 a 5, con discapacidad moderada hasta la discapacidad severa, y el 18% de estos pacientes alcanzaron el ranking 6, es decir, fallecieron. Esto lo podemos correlacionar con un estudio que se realizó en Santa María de Iquique, el estudio PISIS, y que fue publicado en Lancet en 2005 por el doctor Lavados, en el cual la tasa de casos fatales de infarto cerebral alcanzó una proporción de 17.9%, muy a la par con la relación que tuvimos en el estudio Premier. Finalmente, hubo marcadas diferencias entre los diferentes tipos de enfermedad cerebrovascular de mestizos hispanos comparados a los países desarrollados, principalmente porque existe un exceso de hemorragias intracerebrales en nuestra población. Y esto pues ya lo comentó Berta. La carga de factores de riesgo en esta población de EBC isquémica y hemorragia es similar a los países desarrollados. Y los desórdenes cerebrovasculares en mujeres jóvenes se asociaron finalmente al embarazo y puerperio, y la traducción clínica fue la trombosis venosa cerebral. Alrededor del 60% de los pacientes con EBC aguda tuvieron un pobre pronóstico en esta población mexicana, y el desenlace fatal fue comparable en ambas series, tanto RENAME-VASC como Premier, parecido a lo reportado a la serie de Santa María de Iquique en Chile. Sería todo. Mil gracias por su atención. Muchas gracias. Enseguida, la doctora Carolina León nos va a presentar otros hallazgos del registro RENAME-VASC, y es en relación a la hiperglicemia como factor de mal pronóstico en pacientes que tuvieron infarto cerebral. Bien, buenas tardes. Agradezco al comité organizador el haberme invitado a presentar el día de hoy estos resultados del estudio RENAME-VASC, y es en relación al factor pronóstico de la hiperglucemia en el infarto cerebral. Igualmente, el primer registro de enfermedad vascular cerebral mexicano, los datos ya referidos anteriormente. Y entrando de lleno al tema, se sabe que el 20 al 40% de los pacientes que presentan una enfermedad vascular isquémica a su ingreso tienen hiperglucemia, sean o no diabéticos. La hiperglucemia también se ha asociado a una peor evolución temprana en algunos estudios. No es claro si esta hiperglucemia se debe a una respuesta primaria o directa del daño cerebral o si es un epifenómeno asociado a otras complicaciones no neurológicas del infarto cerebral. Es posible que si hacemos determinaciones de glucosa al ingreso hospitalario podamos clarificar este dato, pero en pacientes mexicanos no se conocen estos resultados. Los objetivos del estudio en relación a la hiperglucemia fue determinar si los niveles elevados de glucosa sanguínea al ingreso hospitalario sería un factor pronóstico de evolución a los 3 meses en pacientes con un infarto cerebral de los pacientes del RENAME-VASC. De los 2.000 pacientes, como ya se mencionó, 992, casi el 50% de los pacientes
Se incluyen a todos los tipos de pacientes con enfermedad vascular cerebral, a diferencia del Premier, en donde solamente se incluyen a pacientes con infarto cerebral y con ataque isquémico transitorio. Todos son más de 18 años y una de las características del NMVAS es que los pacientes son incluidos en los primeros 15 días de luego de haber ocurrido el EBC y en el Premier en los primeros 7 días de su evento. Por sus características, el estudio RNMVAS puede ser considerado un estudio transversal, es prácticamente un registro de egreso hospitalario. Muy buenas tardes. Continuando con la dinámica de la reunión y en vista de lo desfasado del tiempo, vamos a empezar con el simposio de resultados o reporte de resultados de los estudios o de los registros mexicanos Premier, RNMVAS y Premier, hechos o realizados. La Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular ha sido la pionera y básicamente fue durante el mandato de la presidencia del doctor Carlos Cantú que se iniciaron estos dos proyectos, el RNMVAS, que fue un estudio colaborativo, prácticamente fue sin apoyo financiero para su realización, y posteriormente se empezaron a trabajar con el estudio Premier y actualmente con el registro ENDAGA. En estos dos ya hubo un apoyo por parte de la industria farmacéutica sin compromiso alguno. Las características de ambos registros, del estudio RNMVAS, que es el Registro Nacional Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral, este estudio se corrió del año 2002 al 2004. Del primer registro mexicano de isquemia cerebral, se continuó de 2005 a 2007. Las características de los estudios son estudios observacionales, los dos, son estudios multicéntricos, hospitalarios, de pacientes consecutivos. Incluyen las características, una de las diferencias es que en el RNMVAS, en su mayoría por los que aquí estamos en este momento, todos los que estamos aquí prácticamente participamos en ambos registros. Por lo apretado del tiempo, sí nos han pedido el doctor Arauz que nos ajustemos a los 10 minutos o menos si es posible. A manera de introducción, daremos simplemente un avance de lo que son estos dos registros. El doctor Cantú así me lo ha pedido. Entonces, los registros mexicanos de enfermedad vascular cerebral básicamente son registros hospitalarios y algunos de ellos, pocos, son registros multicéntricos como los que tenemos en este momento.